Megatos y sus aparatos podcast. Episodio 31. Mitos y megavatios. Redescubriendo el papel de la central nuclear. Ricardo, pues hoy tenemos un episodio muy reactivo. Muy oportuno, además un tema de estos que está candente hoy en día y que bueno, que todo el mundo suele opinar de él y normalmente sin saber, el primero yo, ¿eh? Sí, efectivamente, muy interesante, muy de actualidad y muchas veces pues tenemos opiniones de cuñado, de barra de bar, pero sin saber muchas veces la realidad, ¿no? Aparte de que pueda estar luego más o menos ideologizado, que ya lo comentaremos, pero por lo menos conocer lo que hay de fondo, la parte científica, la parte objetiva y luego que cada uno opine lo que quiera. Correcto. El tema es apasionante, es energía nuclear y todo lo que esto abarca y para eso tenemos un especialista. Eso es, hoy tenemos con nosotros a Pedro Ortego. Muy buenas, Pedro. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Pedro? Pedro nos ha dicho antes que no soy físico nuclear, que soy ingeniero industrial especializado en energía nuclear y doctor también en esta área. Así que nada, esos son tus estudios, ¿no, Pedro? Entre otros. Exactamente, no, esos son los fundamentales, eso es la base. Luego lo demás ha sido ir aprendiendo en el trabajo, tanto en las empresas donde he estado, en la que dirijo y en los grupos internacionales de trabajo de la ANEA, que es la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE. ¿Se puede hablar de tu trabajo, donde has Sí, trabajado? ¿Sí? sí. Actualmente, digamos, llevo una empresa de ingeniería muy especializada en modelación numérica de problemas de radiación. Realmente yo ahora no estoy trabajando propiamente en lo que es una central nuclear, en la operación de la central o algo así. Yo trabajo en eso, modelar numéricamente. O sea, yo no toco, no tengo radiación, no llevo un detector encima, solamente trabajo con un ordenador donde modelo de forma tridimensional por los problemas de la radiación. Por ejemplo, laboratorios científicos donde hay radiación, pues hay que diseñar blindajes, hay que calcular la dosis que recibe la gente que está trabajando con esa instalación, la gente que está más allá de la puerta, que está al otro lado de la pared, la gente que pasa por la calle, la gente que está en la valla de la instalación, ese tipo de cálculos de dosis para saber que se cumple la ley, porque la ley define claramente las dosis que puede recibir la gente, los profesionales expuestos, los que son miembros del público, los que viven por allí cerca y están todo el día cerca porque no se van a ir de su casa. Todo eso lo establece la ley. A veces la gente piensa que no, que eso es, que las empresas hacen lo que les da la gana. No, está establecido en la ley y hay que cumplirlo porque si no, no te dejan operar una instalación radiactiva, ¿no? ¿Y esto funciona? Quiero decir, como anécdota, no sé hasta qué punto no será más o menos cierto. Me contaba una vez un compañero de trabajo que conocía gente, tiene amigos que son de su pueblo, que trabajan en una central nuclear y que precisamente para salir de las instalaciones, ¿no? Pues que había que pasar un detector y claro, si dabas positivo o que llevabas demasiada radioactividad, pues no podías salir o tenían que afeitarse, tenían que cortarse el pelo, tenían que hacer lo que fuera para que el chisme diera negativo y poder salir de las instalaciones, ¿no? Y a veces contaban que cuando querían llevarse trabajo para casa se llevaban un taco de folios y si daba positivo, pues luego los folios los iban pasando pues de 5 en 5 o de 1 en 1 que no daban positivo y luego fuera lo juntaban. A ver, sí, eso es así, es decir, hay un control para que nadie se lleve material a la calle, pero la verdad es que en una central nuclear no puedes tocar el material está en el reactor, que está dentro de la vasija, que está dentro de la contención, donde no puedes entrar nunca, salvo en un momento de la recarga con 8 metros de agua que te separan del reactor. O sea, ahí no te puedes llevar nada. A ver, ¿dónde puedes llevar algo? Hombre, pues por ejemplo, en la fábrica de combustible nuclear que tenemos en Salamanca, ¿no? Pues allí se fabrica el combustible y se hacen pastillas de uranio. El uranio no es radiactivo, es mínimamente radiactivo, pero es un poquito. Entonces tú, si ahí imagina que a un operador se le ocurre la gracia, que no se le ocurre a nadie, de coger una pastillita, meterse al bolsillo y llevársela a casa. Pues cuando vaya a salir, le van a parar, por supuesto. Entonces, eso es lo de que las hojas, un taco de hojas de alarmas, pues se me hace muy raro porque tenía que haberse contaminado.
Y luego lo que comentabas del pelo, hombre, cortarse el pelo ya no. O sea, como mucho, te tendrás que quitar la ropa y ducharte en privado, no en público, ¿eh? Como salen en las películas. Que cuando alguien se contamina, lo desnudan allí y en público lo duchan con agua fría para que sufra mucho. Eso yo lo he visto en películas. Pero no, evidentemente. Como mucho te tienes que duchar y lavarte el pelo. Yo tuve la experiencia en concreto en la central de Trillo de que me contaminé, una cosa ridícula. Imagínate, yo como utilizo muletas, pues en el momento que me encuentro en unas escaleras que no hay barandilla, yo tengo que sentarme en el suelo y apoyarme en el suelo y bajar, subir como sea, para no caerme, ¿no? Y romper un hueso. Pero claro, en cuanto pones las manos en el suelo, digamos, ha habido una recarga, algo en el ambiente, algún aerosol se ha quedado y eso al final se ha depositado en el suelo. Entonces yo tenía las manos contaminadas. Entonces cuando fui a salir, al meter las manos en el detector, me dijo, ¡tin, tin, tin! Está contaminado. Pues me fui al baño, me lavé las manos, volví a hacerlo y ya estaba limpio, se acabó el problema. No es nada grave, pero en efecto esas protecciones existen. Tan sencillo es como lavarse o ducharse y se va Sí, la sí, radiactividad. claro, porque es algo que te ha caído encima, que se ha depositado. Lo que no vas a hacer es comerte una pastilla. Eso no lo hagas nunca. Ni siquiera las pastillas de uranio ni siquiera se deben tocar con la piel, porque de alguna manera te puedes llevar luego el dedo a la boca y terminar en un granito de uranio dentro del cuerpo, no es bueno. Eso se llama contaminación interna. Y eso es problemático porque eso se queda ahí dentro y el uranio le gustan los huesos y se quedan los huesos y eso es muy delicado. Eso es tan grave, por ejemplo, como el tema del radón, ¿no? Que es un gas radiactivo que está en nuestras casas porque sale de la tierra, sale del uranio de la tierra y eso sí que entra en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, entra, sale, deja ahí a sus hijos, el polio 1918 que nos bombardea con partículas alfa y tal. Eso sí que es problemático. Eso es contaminación interna que todos sufrimos en nuestras viviendas y cuando más, si vas a la Sierra de Madrid, mucho más porque tenemos mucho granito y mucho uranio. Granito, ¿verdad? Sí, en Extremadura Granito, sí, sí, también. Yo sí, estuve sí, sí. viviendo en Extremadura y también el lecho del río es granítico y las casas, lo que tú dices, si no hay ventilación, por eso antiguamente todo el mundo ventilaba. Exactamente, era muy sano, pero luego se quitó esa buena costumbre en los años 70, la crisis del 73, que yo la viví de chaval, que no ventiles porque se pierde mucha energía, vamos a ahorrar energía, no ventiles. Y entonces, pues nada, todo el Pues radón se quedaba en casa. todo más radón, sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Pues la verdad es que dices, "Bah, tonterías, y toda la vida he vivido así, no pasa nada". Bueno, sí, pero se estima que la mitad de los cánceres de pulmón se deben al radón. O sea que es una cosa bastante seria, ¿no? Y cómo, si una persona no te escucha y dice, ostras, ¿y yo tendré radón en mi casa? ¿Cómo se mide eso? ¿A quién llamamos? Bueno, nosotros mismos nos dedicamos a eso, pero no quiero hacer aquí publicidad. En esa ingeniería nos dedicamos a eso, pero no es esa historia. Hay detectores muy sencillitos que los pones en tu casa y en una hora, un par de horas ya te dan un numerito. Si lo quieres hacer bien, es un detector pasivo que lo tienes 3 meses en tu casa y lo envías al laboratorio y te lo analizan. Eso cuesta 100 euros, o sea, no cuesta dinero. Y el Pero nombre vamos. genérico de la actividad que desarrolláis, por si no, si quieres hacer publicidad, pues no la hagas, allá tú, pero ¿a No, dónde debería llamar? mediciones de radón. O sea, cuando entras en nuestra página web, si ponen buscar radón, ahí está, y entonces ahí te decimos Ah, dónde, vale, 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 dónde lo correcto. podemos hacer. El tema del radón es que a partir del 1 de octubre, o sea, a principio de mes, ya es obligatorio en las empresas que estén situadas sobre el suelo, o sea, que no tengan debajo un garaje, un almacén o algo de eso, en toda la zona noroeste de Madrid, que es zona 2 de la más alta, pues están obligados a medir por seguridad de los trabajadores. Y la inspección de trabajo, que es una cosa que todos los empresarios miramos con mucho respeto, pues te puede hacer una inspección y si no has hecho las medidas te puede poner una sanción y demás. Es bastante, bastante serio. Y eso desde el 1 de octubre ya es obligatorio. Como digo, las empresas que están en la zona 2 noroeste de Madrid, hasta la sierra, y que están sobre el suelo, que no tienen una planta vacía debajo que se pueda ventilar. Galicia también tiene que estar, Sí, 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 sí. porque En tiene mucho Galicia. granito, ¿no?
En Galicia, la provincia de Pontevedra, sobre todo, ahí es tremendo. Ujú. Pero ahí ya hay mucha conciencia pública, hay muchas empresas midiendo. Yo creo que allí la cosa se conoce bastante bien. La Universidad de Santiago tiene un laboratorio certificado para medir y hay mucha actividad. La otra que tiene laboratorios es la Universidad de Cantabria y también la Universidad de Barcelona también tiene laboratorios acreditados. Entonces, por ejemplo, ahora lo que está haciendo el Ministerio de Salud, cuando llega una persona con cáncer de pulmón al hospital, o sea, que le detectan cáncer de pulmón o se lo diagnostican, le regalan un dosímetro para que lo tenga en su casa. Y cuando pasen 3 meses, lo envía a uno de estos laboratorios y se lo analizan gratis con la idea de ver, tratar de buscar la correlación entre el cáncer de pulmón y la concentración de radón que la gente está viviendo, ¿no? Correcto, por eso tú has dicho que está muy relacionado, ¿no? El cáncer de pulmón con el de radón, porque ya deben tener datos concluyentes, ¿no? La mitad de los casos de cáncer de pulmón se Claro, estiman pues asociados no, a... no es broma. No es broma, ¿no? No. Y no solo, y además es curioso porque dices, bueno, ¿y las otras cuáles son? Los otros son los del tabaco. Pero es que cuando juntas el radón con el tabaco, la combinación es terrible. El efecto del radón se multiplica por 3 porque las propias motitas del humo del tabaco, esos granitos pequeñitos que van por ahí volando, eso sirven para que el polonio 218 que se ha producido como desintegración del radón, porque el radón realmente es inofensivo, son sus hijos los asesinos, polonio 218, que es con el que envenenaron a aquel famoso ex espía ruso, Sí, sí, sí. pues este se pega a la motita de humo, a la motita de polvo, y entonces tiene mucha más afición a pegarse a la laringe y se te queda en la laringe o en el pulmón y ahí sigue bombardeando. Y el polonio 118 y sus hijos se van a pasar en la vida bombardeando tu pulmón, con lo cual las probabilidades de tener un daño en las células pues, son mucho mayores. Sí, sí. Yo estuve leyendo que producía una disbiosis y todo ese microbioma que te mantiene vivo, esa interacción entre las bacterias y microorganismos del pulmón, beneficiosos, ¿vale? Y el exterior, este tipo de patógenos o este tipo de agentes tóxicos y demás, acaba eliminándolo y a partir de ahí es cuando comienza el cáncer. Y Terrible. yo ese fenómeno biológico no conocía. Y, nosotros nos centramos mucho en lo que es la radiación, efecto de la radiación sobre el DNA. Ujú, Entonces, toda la radiación gamma, la radiación beta, produce roturas en el DNA, ujú. pero el cuerpo, las células tienen sus mecanismos de recombinación. Entonces, van ahí las proteínas, se ponen en su sitio, se adaptan a la forma del DNA y lo juntan y lo fusionan. Y entonces vuelve a estar tal como estaba. Problema pasa con las partículas alfa, que es lo que emite el polonio 218 y sus hijos, es que ionizan muchísimo porque es un cañonazo. Sí, Es un cañonazo con carga positiva, porque ha soltado 2 electrones. Y entonces puede cortar el DNA lo puede cortar en 2 puntos diferentes. Con lo cual ahí van las proteínas como locas a recombinar aquello y no saben cómo. claro. Y lo pueden recombinar mal. Pues ya tenemos una célula potencialmente cancerosa. Y Pues volviendo un poco para Nos hemos ido, nos empezar, hemos ido, nos sí, hemos ido al radón. para nada, nada, para presentar un poco las bases, empezar por lo básico, ¿no? Cuéntanos un poco qué es la radioactividad y cómo entre sus múltiples usos, pues uno de ellos es como fuente de energía. Sí, bueno, perdóname, que corrija un poquito. O sea, no, la radiactividad y lo nuclear son cosas separadas. Lo nuclear generalmente tiene consecuencias radiactivas, hay residuos que son radiactivos, pero tú puedes tener radiactividad sin tener nada nuclear. Cuando tú vas al hospital y te inyectan en el cuerpo tecnecio 99 para ver si hay un tumor de hueso, por ejemplo, que es lo típico, pues eso es radiactivo, pero no es nuclear. Sin embargo, se mete dentro del departamento de medicina nuclear del hospital, pero Ujú. realmente no es nuclear, es radiactivo puramente. Claro. Y el combustible nuclear, cuando sale de la fábrica de Juzgado en Salamanca, pues va en un camión normal, con un contenedor para que no se caiga al agua, yo qué sé, que no se rompa y no sé qué, igual hasta lo escolta la Guardia Civil, pero va en un contenedor normal porque no es radiactivo. No es apenas radiactivo, es mínimamente radiactivo porque esas pastillas que emiten alfa van dentro de una vaina de metal, de circonio, que impide que las alfas sale un poco de radiación gamma, pero poca cosa. Con lo cual, eso no es radiactivo, pero es nuclear. Cuando ya ha estado ese combustible en el reactor durante 5 años, por supuesto, cuando sale es muy radiactivo, muy caliente y muy radiactivo. Pero quiere decir que son cosas diferentes.
Entonces, realmente nosotros utilizamos el uranio. El uranio pues está en la naturaleza, es el último de los núcleos estables, de los átomos estables. A partir de ahí ya viene el plutonio, neptunio, americio, curio, berkelio, californio, inicio, bla, 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 que no existen en la naturaleza. No es que no hayan existido nunca. Algunos curas hace años decían esto no lo ha creado Dios y por tanto no es bueno. Sí han existido, lo que pasa es que se han desintegrado ya. Los que son radiactivos se han desintegrado. El uranio tiene un periodo de semidesintegración de 4.500 millones de años, tiene lo mismo que el sistema solar, con lo cual ahora hay menos que hace que cuando se creó la Tierra, digamos, hay la mitad que entonces, pero eso no es lo mismo, ¿no? En cambio, plutonio y demás tienen periodos mucho más cortos, de miles de años, con lo cual pues se desintegran y desaparecen, ¿no? Y no los hemos encontrado. No existen minas de plutonio. El plutonio se genera pues en los reactores propiamente. En alguna mina de uranio hubo funcionamiento, la mina de Oklo famosa, pues hubo un funcionamiento, llegó el agua y aquello empezó a funcionar hace millones de años y se produjo algo de plutonio. Pero ni siquiera hemos medido ese plutonio. Lo que hemos medido es que el uranio se había empobrecido, porque el U-235 se había fisionado y tenemos menos uranio que en el uranio normal que encuentras en cualquier mina, ¿no? Por eso nos enteramos de que había funcionado un reactor allí hace unos cientos de millones de años. Bueno, entonces, ¿el uranio qué le pasa? El uranio, pues que se puede fisionar, y cuando se fisiona libera una enorme cantidad de energía. Los trocitos que quedan cuando se fisiona el uranio en dos partes, típicamente pues elementos intermedios como el lantano, el bario, el cesio, pues si tú sumas la masa del lantano y del cesio que se ha formado al fisionarse el uranio, más los 3 neutrones que han salido corriendo, los juntas ahí y sumas todo eso y te falta un poquito de masa. Ese defecto de masa es lo que mantenía aquello unido. En el momento en que lo ha roto, pues se ha liberado una cantidad de energía que es ese defecto de masa convertido en energía. ¿Cómo? Con la fórmula mc² de toda la vida, ¿no? Que es la masa en gramos multiplicado por la velocidad en centímetros por segundo, o sea, un número monstruoso elevado al cuadrado, mucho más monstruoso todavía. Entonces, un poquito de energía, ese pequeño defecto de masa genera una enorme cantidad de energía y eso es lo que apreciamos en la fisión. Cuando se fisiona un núcleo de uranio se libera 200 millones de electronvoltios. Cuando se quema un átomo de carbono se generan 12 electronvoltios. Estamos hablando de, pues eso, 20 millones de veces más, ¿no? Por eso la energía nuclear es tan productiva, produce tanta energía con tan poco combustible. Por eso no necesitamos, digamos, para una central nuclear, pues consumimos cada año pues unos 40, 50 elementos combustibles que tienen en total, pues digamos, unas 25 toneladas de uranio, ¿no? Para producir esa misma energía, con petróleo necesitaríamos, creo que son unos 14 superpetroleros con 4 millones de barriles de petróleo dentro, cada uno. Esa comparación pues es lo que nos da una idea de lo productiva que es la energía nuclear. ¿Todos los reactores son similares? ¿Tienen elementos o componentes básicos, elementales? Sí, en todos hay uranio con un cierto grado de enriquecimiento. Los canadienses no necesitan enriquecimiento porque utilizan agua pesada como refrigerante y por tanto pueden funcionar con uranio natural. Todos los demás que utilizan agua normal, agua ligera, pues necesitan enriquecimiento, como mínimo un 2% para que aquello funcione. Y también los de grafito gas, como el que teníamos en Vandellós, y ya está desmantelado, también pueden funcionar con uranio natural. Pero los demás, en general, siempre uranio ligeramente enriquecido, a partir hasta un 5%, que es lo que no se considera como uranio comercial, que tú vas y lo puedes comprar de una empresa a otra, porque hay acuerdos entre países que te permiten comerciar con uranio al 5% de enriquecimiento. Por encima de eso ya no, ya necesitas acuerdos especiales hasta el 20% y más allá de eso ya te dicen, macho, ¿a qué juegas? ¿Qué quieres hacer en tu casa? A ver, cuéntamelo, ¿no? Los famosos se sospecha de los iraníes, ¿a qué demonios necesitáis uranio al 60% de enriquecimiento? Pues tú déjame, que yo... Sí, sí. Para jugar. Claro.
para conseguir esto, el uranio, ¿es fácil? ¿Hay minas? ¿Es fácil de Sí, sacarlo sí. de ahí? ¿Cómo se Sí, en consigue esto? España tenemos muchas reservas de uranio. En Salamanca tenemos las reservas de lo que era la mina de Ciudad Rodrigo, que hace muchos años ya que se paró, se desmanteló, pero allí tenemos 30.000 toneladas de uranio esperando bajo tierra. O sea, si hace falta, se las saca y ¿no? Se las purifica y se convierten en combustible. 30.000 toneladas era, digamos, lo que necesitaríamos en España, pues unas 40 años de funcionamiento de las centrales nucleares que tenemos actualmente, ¿no? En España tenemos bastante. En Estados Unidos pues tenía poco al principio, luego ya fue encontrando. Canadá tiene muchísimo y además muy rico. Canadá salen minas de uranio donde el uranio es el 25% del mineral, casi de ese orden. En cambio en España no, en España estamos en la milésima parte del mineral que sacas es uranio, lo demás es basura, ¿no? Es ganga, que no te sirve para nada. Y separarlo pues te lleva un esfuerzo, hay que disolverlo con ácido nítrico y luego, pues eso, purificarlo, concentrarlo, bla, 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 hasta que se sale famoso el yellow cake, ¿no? Esa tarta amarilla, que es lo que vemos a veces en las imágenes de televisión, y demás, que es el mineral de uranio. ¿Es el mineral más eficiente para producir energía nuclear o ya se está investigando otro tipo de... Bueno, los países que tienen torio, por ejemplo Turquía, por ejemplo India, por ejemplo, yo creo que Brasil también, pues sí se han planteado utilizar el torio, pero no hay, que yo sepa, no hay ningún reactor todavía funcionando con torio, pero sí es un combustible alternativo muy, muy bueno, muy positivo, porque además no genera plutonio, que a la gente le da tanto miedo. Eh, digamos que ahí con uranio 2 con el torio 232 produces uranio 233 y así te arreglas. La función del uranio 235 y 238 con el uranio, con el torio lo haces con el torio 232 y el uranio 233. Entonces no generas el plutonio, que digamos que eso es relativamente fácil de separar, sobre todo si no te importa irradiarte, claro. Y con ello, digamos, podrías hacer una cosa que hiciera puff, por lo menos, ¿no? No una bomba, que es muy difícil, pero algo que creara problemas de proliferación y eso. El plutonio trata de excluirse del circuito. ¿Y se genera mucho plutonio con todo esto? El, claro, cuando tú estás consumiendo uranio, digamos, se produce una buena cantidad de plutonio. No todo el uranio que consumes, pero una parte de ello se produce plutonio. De hecho, esa es la idea de los reactores rápidos, que estuvieron de moda hace muchos años y luego se han ido cerrando porque no hacía falta, porque hay uranio de sobra para las pocas centrales que hay respecto a las que se pensaba ver, porque llevamos 30 años con 500 reactores nucleares en el mundo, ¿no? Y no aumentan, no han aumentado significativamente, salvo en los últimos años con China y demás, con lo cual no hacen falta los reactores rápidos. Pero al principio de la época nuclear se pensaba, uy, nos vamos a acabar, el uranio nos lo vamos a acabar enseguida. Entonces los reactores rápidos tenían la utilidad de que producían energía y además producían tanto combustible como consumían, producían plutonio. Ese plutonio después se podía a su vez utilizar como combustible. En los reactores normales que tenemos ahora, reactores térmicos, digamos en que las fisiones las producen neutrones de muy baja energía, pues la cantidad de plutonio que se produce es, digamos, de la mitad del uranio que se consume. Entonces, hay bastante, claro, cuando un combustible lleva quemándose durante 3 años, 5 años, pues ya es posible que la mitad de las fisiones se producen en el plutonio, no en el uranio, porque el uranio se ha agotado y el plutonio que se ha generado es el que ahora está llevando la mitad del trabajo, ¿no? O sea que el plutonio está, pero ese plutonio es inaccesible porque, como decía, pues es brutalmente radiactivo, con lo cual eso no lo puedes tocar, no puedes ir allí a echarle un poco de ácido, disolverlo para separar el plutonio y el uranio, porque te ha muerto enseguida, vamos, te desmayas enseguida. A no ser que estés en Chernobyl o algo de esto, no está muy accesible el plutonio normalmente. Y El luego, plutonio sí, por desgracia en Chernóbil salió a la calle, o sea, podías coger trozos de plutonio por la sí, sí. calle, por desgracia. Sí. Y la imagen que se tiene, ¿no? Es que es muy radiactivo y que dura muchísimos miles de años. ¿Y qué se hace con el plutonio? ¿Se genera mucho? ¿Qué se hace luego con él? ¿Cómo se almacena? A ver, eso hay diferentes políticas en diferentes países. Francia lo reprocesa y lo separa
y lo utiliza como combustible, que es lo mejor, que es lo que habría que hacer en todas partes, ¿no? Porque es combustible, no es una basura, no es un residuo, es combustible. Entonces, después de haber producido una energía, tienes uranio que se ha empobrecido porque se ha agotado el U235, entonces tiene un enriquecimiento residual de, pues en lugar del 3% que ha entrado, pues el 0,8%, pero todavía es uranio. Es tan bueno o mejor que el de la mina. Y luego tienes plutonio que directamente lo puedes utilizar como combustible. Entonces se mezcla el uranio con el plutonio y haces unas pastillas de combustible muy buenas. ¿Que son un poquito más radiactivas que las de uranio? Sí, es cierto. ¿Que no las puedes manejar como hacen los trabajadores en la fábrica de juzgado, que casi las tocan con los dedos, ¿no? Pues no, si hay plutonio lo tienes que hacer en una zona de celda caliente, digamos, con un cristal blindado delante y con respiración controlada para que no te llegue nada a los pulmones y demás. Es más complicado de trabajar, pero se puede hacer. En España no tenemos, pero en Francia se reprocesa, se recupera el plutonio y se hace combustible mixto de uranio y plutonio. Combustible que se utiliza Para producir electricidad en los más reactores electricidad. nucleares. Vale, Igual, vale. igual que el uranio inicial, tanto en Bélgica se utiliza mucho, en Alemania se ha utilizado cuando había centrales nucleares funcionando en Alemania, que ya apenas queda alguna, se ha utilizado el combustible MOX, que llamamos Mixed Oxide Fuel, ¿no? El combustible de óxidos mixtos, en que un 5% es plutonio y un 95% es uranio empobrecido, típicamente. El que queda del enriquecimiento, que se queda con un 0,2% de uranio, 235, pues ese lo juntamos con el plutonio y hacemos un combustible muy, muy rico con un 5%, 6% de plutonio. Y eso sirve perfectamente igual que el otro. Pedro, para el que no ha visto nunca una central nuclear, ¿nos puedes contar de forma muy sencilla y gráfica cómo está distribuida y qué es lo principal que vamos a encontrar? Por lo menos que sea común en casi todas. A ver, no vais a ver mucho, porque como os decía, todo lo que es interesante está dentro de la contención y ahí no os van a dejar entrar. Solamente entra el profesional que trabaja en la época de recarga y ese es el único que ve el combustible ahí en la piscina bajo 8 metros de agua. A los demás, como mucho, nos dejan acercarnos a la sala de control y al centro de información y poco más, ¿no? Pero vamos, lo que verías era un gran edificio cilíndrico de unos 60 metros de altura y unos 60 metros de diámetro, 40-60 Ujú. metros de diámetro, y dentro de eso, en la parte central, hay un bloque de hormigón enorme y en el centro de eso está la vasija. Y en el centro de eso, rodeado de agua, está el núcleo del reactor donde están los elementos combustibles. Entonces, no ves nada. No ves nada. Cuando la central todavía no empezó a funcionar, pues, y como yo tuve la ocasión de verlas de Valdecaballeros, por ejemplo, pues veías eso, la vasija, un bicho enorme de 6 metros de diámetro y 20 metros de altura, con todas sus conexiones de las soldaduras, las tuberías soldadas para la entrada, salida de agua, la salida de vapor, todo eso lo puedes ver, son bichos enormes, la contención es enorme, pero claro, ahora no puedes verlo, solo ves por fuera el edificio de la contención. Y luego al lado tendrás un edificio que parece una oficina, que es donde está la sala de control, y un edificio donde se maneja el combustible, que se saca cada vez que hay una recarga, se saca el combustible que se ha usado a ese edificio y se mete combustible fresco en el núcleo del reactor. Y el edificio de turbinas, donde el vapor que se ha producido con el calor de la reacción de fisión se expanden las turbinas de alta presión, de baja presión, debajo está el condensador, donde todo ese vapor se condensa y se hace líquido y vuelve a funcionar el sistema, y al lado el generador eléctrico, que se produce la electricidad a 15.000 voltios, que luego salen afuera y en nuestros transformadores los eleva a 220.000 voltios y ya salen por la línea de red eléctrica a distribuirlo por toda España. Entonces, el agua, aparte de enfriar el reactor, ¿no? De ser refrigerante, al mismo tiempo se produce el vapor que mueve la turbina, que a su vez produce electricidad. Ese sería el proceso. Sí, tan simple, realmente una vez que te sales de la vasija donde está el reactor y ya ves salir una tubería de vapor, ya estás igual que una central térmica, que Correcto. quemase carbón o quemase gas o quemase petróleo, que ya no hay de esas. Pero realmente lo que se ha producido, se ha quemado algo, se ha producido calor, ese calor ha generado vapor de agua, y ese vapor a alta presión, digamos 70 atmósferas, y a alta temperatura, digamos 300 grados, se dirige a la turbina de alta presión donde se expande
y baja la presión y allí se le recalienta un poquito y se vuelve a meter a la turbina de baja presión y cuando ya ha bajado toda su presión se ha perdido, digamos está prácticamente en condiciones de vacío, a 30 grados de temperatura, pues ahí se refrigera con el agua del río o del mar o de las torres de refrigeración y se va al líquida de nuevo y se mete al circuito de nuevo a calentarla y demás. Entonces, todo eso es como una central térmica normal. Simplemente que ahí el calor lo produce el uranio al fisionarse. ¿Y ese agua se contamina? No, no, ese agua está separada, es decir, el uranio está dentro de sus vainas, dentro de sus barras metálicas, con lo cual no sale nada afuera. En el momento en que una barra por algún motivo se ha roto, porque por un fallo de fabricación, que eso ya prácticamente no se da nunca, y sí alguna vez porque hay alguna porquería en el circuito, algún trocito de, yo qué sé, pues un clavo que se ha quedado en la época de la construcción, se ha quedado en el circuito, no se ha podido detectar y ese clavito pues está circulando y de repente empieza a pegar ahí, se engancha al lado de la rejilla, empieza a pegar a la vaina y termina haciendo un agujerito. Pues en el momento en que ya empieza a perderse gases de fisión, el sistema lo mide, lo detecta y hay que parar el reactor y hay que buscar qué elemento ha fallado, sacarlo y sustituirlo por otro. Eso es un proceso relativamente fácil, pero claro, cuesta varios días con la central parada y cada día es 1.000.000 de euros de coste, más o menos. Esa manipulación del reactor tal es muy, por lo que veo, es muy habitual, muy común. Se hace... Claro, cada recarga tienes que sacar de ahí 60 elementos combustibles y meter unos nuevos. Entonces eso se hace típicamente en España cada año y medio. Salvo en Trillo que se hace cada año, en las demás de agua a presión se hace cada año y medio. Y bueno, pues es lo que dura la recarga. Las más rápidas se hacen en 20 días, que yo creo que las hace Cofrentes, y las otras pues 30 días de ese orden. Y es ahí cuando entra un montón de gente y está la piscina, el combustible, está aquello abierto, está la vasija abierta, y es cuando se mueve el combustible de la vasija, bajo agua siempre, bajo 8 metros de agua, para que la gente para que esa radiación no te llegue, se saca del reactor y se mete a la piscina de combustible gastado y el elemento fresco que también se había puesto previamente en la piscina de combustible gastado, pues se lleva y se mete al núcleo del reactor y en cuanto ya has completado aquellos movimientos de combustible, pues ya está todo en su sitio y de nuevo pones la tapa, subes presión, calienta, subes presión porque la vasija a 150 atmósferas no se la debe poner así a presión en frío. Hay que irla calentando poco a poco, hay que ser cuidadosos con ella. Y solo tenemos una y es muy importante. ¿Y cuáles serían los inconvenientes que tendría todo esto? Para mí ninguno, pero soy una opinión interesada. No, ya, pero bueno, eso desde un punto de vista científico neutro, razonable, pues como eso, pues hasta ahora son todo ventajas y inconvenientes pues, pocos, ¿no? Que cuesta dinero, que todo eso cuesta mucho dinero. Claro. Que la inversión es enorme, que la inversión en una central nuclear no sé, te puedo dar ahora, os puedo dar cifras representativas, pero las centrales más recientes que se están construyendo en Inglaterra, pues un par de ellas, un par de reactores, hablan de 7.000 millones de euros de inversión, o sea, la pasta es enorme. Lo que pasa que es mucho dinero invertido en equipos y mucho dinero en inversión. O sea, el consumo es ridículo. Del coste kilovatio hora, el combustible, lo variable, es mínimo, no llega al 10%. Es una nada. Lo demás es amortización de la inversión, que es el 75% tal vez, y operación y mantenimiento, la gente que trabaja allí, que puede ser otro 20%. Pero el combustible anda por el 5% del total. Luego el consumo, el mantenimiento, el día a día es lo de menos. Sí, es ese 20%. Claro. Es esos, digamos, que puede ser. Yo me los en pesetas todavía, perdonad. Sí. 2 pesetas. Sí. 2 pesetas el kilovatio hora, ¿no? Entonces, del total, que eran típicamente producción 6 pesetas de kilovatio hora, pues eso, la operación y mantenimiento era como 2. Ahora lo tengo que traducir a euros, perdonadme, pero no te preocupes. Que no manejo habitualmente. Mira, igual que pasa con los vuelos, con los aviones, que la siniestralidad es muy baja, cuando nos anuncian o nos informan que ha habido un accidente, ha sido después de que hayan volado millones de aviones. Claro. La cuestión de, nosotros conocemos Chernobyl porque se han hecho series, todo, conocemos Fukushima porque estaba muy reciente y fue a raíz de un fenómeno externo, no tuvo que ver ahí nada. Es decir, ¿cómo está la siniestralidad dentro de lo que son las centrales nucleares? Porque yo creo que este sería el impacto medioambiental, uno. De hecho, hoy se está hablando que una de las
centrales más verdes que hay, que menos contaminarían, serían las centrales nucleares. Yo he visto la reflexión y a mí me han convencido. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cuántos siniestros se dan? Graves, que verdaderamente nos puedan preocupar. Los has mencionado y se te ha olvidado uno, eso indica que eres joven, el de Three Mile Island del año 78, ¿no? 78, 79. Estaba yo terminando la carrera, o sea que fíjate los años. Sí. Pues esos son los tres. Three Mile Island fue el que más impacto tuvo porque fue en Estados Unidos, en Pittsburgh. Aquello fue tremendo. En la prensa ocupó muchísimo más espacio que Chernóbil y más que Fukushima. O sea, a medida que pasan los años, pues la gente ya tiene menos interés mediático, ¿no? Ya es una cosa como que de vez en cuando sucede y ya está. Pues esos han sido los tres accidentes graves. No te digo que no haya habido más, ha habido alguno importante. En Windscale se puso a arder una parte del combustible dentro del reactor, pues un reactor de grafito gas como parecido de alguna manera al de Chernóbil, con lo cual hubo una liberación repentina de calor, el propio grafito, y se puso a arder. Entonces hubo contaminación y hubo tal, no hubo víctimas humanas y fue importante. Lo que pasa que entonces en el 56 pues los medios no se pensaban tanto en esto, no se hablaba tanto de esto y no hubo tanta propaganda, ¿no? Y tanta publicidad. En 47 años solo 3 es muy poco. Sí, claro, sobre todo porque, digamos, tenemos una experiencia de operación de, no sé, deben ser ahora 7.000 reactores año. O sea, 7.000 reactores nucleares funcionando durante un año o una central funcionando durante 7.000 años, como queráis. En todo eso, tener 3 accidentes, pues realmente es una siniestralidad baja. Pero claro, eso visto así en términos racionales, sí, pero si tú tienes miedo, pues esos 3... Y el problema quizás no sea tanto técnico, ¿no?, del proceso, sino de algún problema humano, ¿no? Que si, claro, si bombardeas una central, pues es muy probable que pasen cosas malas, ¿no? Claro, si le lanzas un tsunami o bombardeas una central como Zaporizhia podría haber está sido pensando en en eso. Ucrania, ¿no? Pues claro, la cosa es grave. Nadie quiere bombardear porque alguna porquería le va a llegar. Pero bueno, quiero decir, el tsunami es un ejemplo claro, ¿no? Un tsunami brutal, un terremoto en la escala 9 que produjo 20.000 muertos en Japón. A veces cuando la gente habla de eso y te dice 20.000 muertos producidos por la central. No, a ver, el terremoto, el maremoto, produjo 20.000 muertos en Japón. Y aparte, el fallo de la central que produjo necesidad de evacuar a la gente y tal. No produjo víctimas humanas, pero sí produjo enorme alarma social, enormes inconvenientes, desplazar a la gente de sus casas. Eso es innegable, ¿no? Y contaminación, ¿no? Que llegó a la costa americana y todo, ¿no? La corriente, eso sí que es cierto, ¿no? Bueno, a ver, cuando una cosa es que tú lo detectes y otra cosa es que haya contaminación realmente significativa, ¿no? Tú puedes detectarlo porque con la radiación, el cesio, que es de lo que más sale, el yodo del cesio es lo que más sale y más reacciona porque son muy volátiles y demás, en un accidente de este tipo, pues lo puedes encontrar fácilmente porque emite gamas, con lo cual un detector muy sencillito lo puedes detectar y lo puedes encontrar. Cuando el accidente de Chernóbil, en las costas yo creo que es la Costa Brava, se pudo medir algo de contaminación. Y en Valencia también llegó a medirse. Claro, pero eso no quiere decir que se ha contaminado y ya no puedes meterte en la playa. No es eso. Me llama mucho la atención, he visto documentales y me sigue sorprendiendo, y supongo que esto tendrá una explicación y que tú nos la podrás dar, es que en Chernóbil, que se esperaba que la naturaleza del entorno, todo, plantas, animales, iba a recibir un impacto muy fuerte, como así fue, y que no se iba a recuperar con facilidad. Y parece ser que cuando se han retirado los humanos y ha dejado la naturaleza que pase un tiempo, ¿no?, ya sin humanos, pues todo está más frondoso, está más verde y sigue habiendo vida, y vida no enferma, sino vida operativa y funcional. Y señoras mayores que siguen viviendo allí porque se negaron a evacuarlo, ¿no? Es que es así, con lo cual, ¿quién es el agente negativo? Pues el ser humano. El humo, sí. Está claro, ¿no? A ver, también ha habido cosas interesantes a nivel científico y es que han aparecido, pues entre los animales han aparecido mutaciones y ha habido cosas. La rana negra, ¿no? No lo he seguido mucho, la verdad. A mí me preocupaba sobre todo el tema de los niños de Gómez, ¿no? Como nadie les avisó,
como nadie les dijo, el poder político no estaba por la labor de avisar a la gente que había habido un desastre, el sistema comunista no podía fallar, pues entonces nadie avisó a la gente de que no consumiera leche. Y las vaquitas de Gómel, que ahí están allí cerca, ya en Bielorrusia, les llegó la nube radiactiva, con la lluvia pues cayó el yodo y el cesio sobre el suelo, las vaquitas se lo comieron y la leche conteniendo yodo radiactivo pues fue a parar al estómago de los niños, con lo cual pues ha habido bastantes casos de Cánceres, cáncer ¿no? de tiroides. El cáncer de tiroides no es especialmente agresivo, es fácil de arreglar, la mortalidad anda por el 10%, pero bueno, que han sido centenares de casos, con lo cual así que habrá habido fallecimientos debido al yodo. Y eso podría haberse evitado perfectamente, sin más que decir a la población, oiga, no tomen ustedes leche de las vacas estos días o quiten a las vacas del campo lo que quieran. Sí, sí. En la serie de Chernobyl se ve bien reflejado, ¿no? Que todos los intereses que habían detrás y la opacidad, ¿no? Para gestionar todo aquello, que es lamentable por cuestiones también de, pues eso, ¿no? De no fallar como sistema, ¿no? Claro. Eso es humano. Claro que es humano, sí, sí. La película, si me pedís un comentario, la película es perfecta, o sea, técnicamente es perfecta. El Valery Legasov, que fue el hombre que investigó todo aquello, que le dieron la responsabilidad y que al final terminó suicidándose, expresa perfectamente, o sea, él se sintió responsable de alguna manera del sistema, ¿no? Y reconoció que aquello se había hecho muy mal, pero la película es perfecta, en los detalles técnicos es perfecta. Es más humano, ¿no? Que Sí. político, posiblemente, que a lo mejor por ahorrar dinero pues no ponemos la seguridad adecuada y tal, pero hoy en día sí que podemos pues, poner diferentes sistemas de seguridad y hoy en día se puede considerar que que las centrales nucleares son seguras. No, hoy en día, y yo diría que entonces las centrales occidentales, hasta el año 79, en el accidente de Harrisburg, pues allí se descubrieron que existían posibilidades de fallos humanos pequeños en varios sitios que se podían combinar y generar un problema mayor, como fue el de Harrisburg, el accidente de Harrisburg, pero se aprendió mucho y se cambió el sistema de evaluación de riesgos, se pasó del gran accidente enorme que era que se rompían cosas que eran irrompibles, para ver si todos los sistemas de emergencia eran capaces de lidiar con ello. Eso era la filosofía antigua que llamamos determinista, y a partir de ese momento se cambió la filosofía y se pasó a la filosofía probabilista. Se siguen exigiendo lo mismo, el accidente determinista, el LOCA, el accidente pérdida de refrigerante, que es lo que significa LOCA, digamos, se sigue analizando y tú tienes que tener sistemas para que, aunque se rompiera la tubería más grande del sistema y se escapase el agua de la vasija, pues aún así poder refrigerar el combustible y que no se fundiera y todo ese tipo de cosas. Eso sigue existiendo, pero además hay un sistema de análisis probabilístico de seguridad en que tienes en cuenta la probabilidad de que falle cada bomba, cada válvula, cada sistema eléctrico, cada ser humano, cada operador, cada todo, y todo eso combinado en probabilidades te da al final una probabilidad de que se llegue a dañar el núcleo. Y eso ha mejorado bastante. Si se hubiera dispuesto antes, pues seguramente se habrían hecho cosas diferentes. Pero las centrales en Occidente han mejorado mucho, siempre, como Fukushima también se han mejorado. Ahora existe allí en Madrid, donde las oficinas, en los almacenes de Tecnatom, en San Sebastián de los Reyes, tienen unos equipos que están ahí preparados para acudir a cualquier parte de España a resolver un problema tipo Fukushima. Es decir, que no llega la electricidad a la central, se han caído todas las líneas por un terremoto, por lo que sea, y aquellos se quedan sin electricidad. Pues van los bomberos y cogen esos equipos, los llevan en helicóptero a donde esté esa central y allí ponen en marcha los diésel y empiezan a meter agua en las tuberías y refrigeran el núcleo. O sea, todo se ha ido mejorando. Chernóbil, a ver, es un caso diferente. Chernóbil tenía un mal diseño que era intrínsecamente inseguro, eso es innegable.
pero si hubiera sido vigilado bien no habría pasado nada y había sistemas de vigilancia correctas. Lo que pasa que hubo en la presión política, o sea, alguien decidió en las más altas instancias de Moscú que había que hacer una prueba con ese reactor a ver qué inercia tenía el sistema y si fallaban el reactor con la inercia de las turbinas, eso que ahora nos serviría para evitar los cortes, los apagones eléctricos en toda España. Esa inercia tan importante en las turbinas, pues los burócratas de Moscú querían demostrar que con esa inercia de las turbinas se podía mantener funcionando los sistemas de emergencia, los sistemas auxiliares, no sé qué. Entonces querían disparar el reactor y que ver si aquello funcionaba. Y el reactor que no se dejaba disparar. Y entonces empezaron a quitar sistemas de seguridad porque el reactor no se dejaba. Y entonces empezaron a quitar sistemas de seguridad hasta que quitaron demasiado. Y entonces, pues de repente aquello se Se fue desmadró de madre. y Sí. nadie lo paró. Luego hablamos del apagón. Si te parece, lo que te comentaba antes, esto que dicen que una de las energías más verdes es la nuclear, ¿esto está fundamentado? Bueno, es la que no produce, directamente no produce nada de CO2, ¿no? Porque el calor sale de la fisión del uranio. No hay que quemar gas, ni carbón, ni petróleo. Luego es obvio que es la que menos CO2 produce. Luego puedes decir, hombre, si vamos a hacer la contabilidad completa, claro, los equipos que se utilizan, que se han invertido, el camión, el autobús que trae a los trabajadores de la central gasta gasolina. Ya me estás produciendo CO2. Claro, si cuentas eso, pues siempre hay un poquito, pero claro, no eso es nada comparado con quemar gas y mucho menos quemar carbón, Claro. como hace, por ejemplo, China y genera 10.000 millones de toneladas de CO2, ¿no? Que es una cifra monstruosa. Por eso es la más verde. ¿Y cómo se refleja eso en números totales? Pues Francia, que tiene, vamos a ir lo contrario, Alemania, que ha cerrado las centrales nucleares y como no tiene electricidad suficiente, porque además tiene problemas con el gas que le llevaba de Rusia, que no se lo puede comprar, y no sé, pues ha tenido que ampliar las centrales de carbón y ha tenido que quitar molinillos eólicos para abrir el suelo y sacar más carbón de la tierra, para quemar más carbón. Entonces ahora Alemania produce 400 gramos de CO2 por cada kilovatio hora. Vale, ¿cuánto produce Francia? ¿Os podéis hacer una cifra? No serán 400, serán 200. No, 22. Claro, con mucha central nuclear, claro. Porque tiene un 60% de central nuclear. Sí. Electricidad producida con centrales nucleares. Y algo parecido pasa en Suecia, que tiene hidroeléctrica y nuclear. Con lo cual, pues, que no tienes que quemar nada, ¿no? ¿Y compensa para todo lo que produce, pues todo el detrito radioactivo, todo el material que tienes que deshacerte de él, que creo que es donde más se ponen, ¿no? Sí, es. Te tienes que deshacer de él en España, ¿no? Como has dicho, pero se podría incluso reciclar. Reprocesar para separar y hacer de nuevo combustible. Y lo que queda radiactivo que no puedes utilizar como combustible es una cantidad mínima. Pero entonces sí se podría, pero no se está haciendo, ¿no? Es que cuesta dinero y cuesta política. O sea, barato no es. Francia decidió hacerlo, tiene unas instalaciones, funcionan muchísimos años, muy amortizadas, ahora las está renovando y entonces pues a Francia le sale rentable. Pero si España ahora quisiera hacer eso, la inversión para construir una fábrica de reprocesamiento de combustible es muy grande. Es muy grande, porque son... Es rentable a muchísimos años vista. Claro, sería rentable para toda Europa, por ejemplo, pero es que no hay consenso en Europa. En Europa no tenemos consenso en nada, ¿no? Ni en la guerra de Ucrania, ni en Gaza, no tenemos consenso en nada. Entonces es difícil ponerse de acuerdo para gestionar esto todos en conjunto, pero sería obviamente lo ideal. Entonces el problema que tenemos con los residuos no es un problema. Dice, es que no está resuelto, que no lo hemos querido resolver. Políticamente no lo hemos querido resolver. Entonces hacemos planes siempre para pasárselo a la generación siguiente y decir que no lo pasamos a la generación siguiente, sino que ya tenemos un plan. Entonces la última que tenemos con esto, último plan de residuos radiactivos, dice que para el año 2070 tendremos un repositorio profundo, geológico profundo. ¿Alguien se puede creer algo de aquí al 2070? Hombre, no me tomen el pelo.
Ya. señores del Ministerio de Industria, porque esto no lo hacen en Resa es un mandado, esto lo hace el Ministerio de Industria y las directrices del gobierno es tú di que de aquí al 2070 lo vamos a encontrar un sitio, un pueblo de España que acepte que en su subsuelo se van a meter los residuos radiactivos. Pero lo que quería decir es que realmente es un problema. A ver, en España quemamos pues gasolina, no sé qué, no sé cuántas, y producimos, yo no me sé la cifra, tendría que buscar en el breviario este que tiene el Foro Nuclear, si a la gente le interesa, la verdad es que es sitio perfecto, www.foronuclear, todo seguido.org, y ahí tenéis todos los datos, pero yo no me los sé de memoria, por supuesto. Pero más o menos España produce 300 millones de toneladas de CO2 al año. Es un número muy grande. Pues no sé, pensando que en una casa, un piso de 120 metros cuadrados con 2 metros y medio de altura, ¿qué tiene de espacio? Pues 300 metros cúbicos, ¿no? Eso, 300 metros cúbicos llenos de agua serían pues 300 toneladas, pero como es gas, pues no pesa tanto, digamos que, yo qué sé, 160 toneladas de eso. A ver, 300 millones de toneladas, ¿cuántos pisos ocupados por CO2 haría falta, ¿no? Si lo metiéramos en nuestras casas. Harían falta millones y millones de viviendas dedicadas a amontonar el CO2. Bueno, ahora vamos a comparar. Y entonces, en un chalet adosado de la sierra, digamos, ¿no? Me dejas un terreno de 300 metros cuadrados, que es una cosa normal. Cavamos una profundidad de 6 metros. Pues en ese espacio de 300 metros cuadrados, que es el jardín de un chalet adosado, con 6 metros de profundidad, pues ahí nos cabría todos los residuos radiactivos producidos en España desde que hay centrales nucleares. Todos. Sí, eso es controlable, claro. Lo haces un buen Es que es cofre. como un museo, no es un problema, es un museo. Evidentemente, ese no lo puedes echar allí sin más, porque hay que refrigerarlo, porque aquello sigue produciendo calor, hay que poner una bomba con agua para refrigerarlo, hay que poner un blindaje para que la gente no se irradie, porque sigue siendo radiactivo muchos años, bla, 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 por supuesto. Pero el volumen es ese, es el de nuestro jardín a 6 metros de profundidad, ni se vería, ni los vecinos lo verían. Ahí caben todos los residuos nucleares de España. Incluso a nivel mundial tampoco sería tanto. Pues multiplica eso por 50 o algo de eso. Pues 50 chales adosados, una urbanización por ahí, la dedicamos a guardar los residuos nucleares de todo el mundo. No, pero no, me temo que los propietarios de los chales no van. No. Eso es lo que pasa. No en mi patio trasero, el famoso not in my backyard, ¿no? Bueno, igual sale una asociación de mutantes que firma, ¿sabes? Seguro. Y van a tener luz gratis a 24 horas, vamos. Sí. Claro, tú les compensas. Oye, ¿qué hacían los templarios? ¿Qué hacían los franciscanos? ¿Qué hacían? Dedicaban su vida a una misión. Sí. Pues podía haber una que se dedicase a cuidar los residuos radiactivos forever and ever. A pastorearlo, sí. No, claro. Bueno, pues mira, antes nombraste el apagón y a mí sí que me gustaría conocer cómo lo ves, porque yo he escuchado de todo. Escuché desde al principio que los técnicos decían que teníamos una red preparada para energías mixtas y con menos carga de renovables y por eso no se pudo recuperar porque faltaría, en este caso decían que nuclear. Lo negó Red Eléctrica Española y luego ahora parece ser que sí que está reconociendo que esa puede ser uno de los factores o causas. De todas formas, esto, como decía antes Arturo, ha pasado a los bares, todo el mundo hemos discutido, toda la prensa yo creo que ha corrompido la información, hay ideología detrás, hay una lucha y es verdad que no tenemos, bueno, yo por lo menos no tengo ni idea en este momento. Ahí me pillas, me salgo de mi sitio, porque esa información la tiene la red eléctrica, ¿vale? O sea que solo lo tienen ellos. Y evidentemente ahí hay una responsable que la ha nombrado el gobierno, con lo cual no te va a decir cosas feas para el gobierno. Entonces es difícil creer a las versiones oficiales y demás. A ver, si tú miras todos los reglamentos sobre tarifa eléctrica, del sector eléctrico de muchos años, siempre dice, es necesario, lo dicen en el propio texto, en la introducción, cuando dan el raciocinio de por qué se crea esta ley, es necesario tener una potencia de base
que dé estabilidad al sistema. Es necesario tener una potencia de base, es necesario tener una potencia con térmica, turbinas, que haya turbinas de vapor, porque las turbinas de vapor tienen una inercia tremenda, porque van a toda velocidad y generan, y generan esa inercia que cuando algo falla en algún sitio, su inercia pues le permite mantenerlo. Es como cuando vamos en una bicicleta y a toda velocidad bajando una cuesta y soltamos las manos y no nos caemos para la derecha ni para la izquierda, ¿verdad? Seguimos para adelante. La inercia de las ruedas es fundamental. Entonces, como digo, todas las leyes mencionan ese tema. Y siempre se ha dicho que había que tener como un 50% de la potencia con térmicas, nucleares o no. Y no se decía, lógicamente los funcionarios no se pronuncian sobre eso, pero térmicas, es decir, con vapor, es decir, con Con turbinas, turbinas, sí, sí. están revueltas. Entonces, ¿qué pasó? Que pasan estos años, que por los objetivos políticos, que muy razonables, yo no los voy a criticar, de tener una mayor participación de las renovables y meter renovables, porque tienen un coste variable muy bajo, cero, tanto que a veces hacen que el precio de la electricidad en la subasta sea negativo, ¿no? Hay momentos así. Entonces, eso baja los precios, es bueno, pero claro, es un sistema totalmente inestable porque no tiene ninguna inercia. Entonces, cuando una planta fotovoltaica en Andalucía enorme, con gigavatios, te dispara, ¡bum! Es un impacto brutal. Y eso el sistema no lo puede soportar porque no hay una inercia. Y eso se refleja en una cosa que es difícil de explicar para todos los públicos, que es la potencia reactiva. Nosotros tenemos en casa monofásica, y en la monofásica no nos cobran la potencia reactiva, pero si tú pones un bar, un restaurante, un kebab, cualquier cosa, la potencia que llega a tu casa te la van a instalar trifásica y te van a cobrar la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia reactiva es ese desfase que se produce entre el voltaje y la intensidad, y la potencia reactiva está por ahí y nos la cobran y genera problemas porque hay que sobredimensionar las líneas para aguantar la potencia reactiva. No produce nada. En términos matemáticos es el componente imaginario del vector. No produce nada, pero está ahí y fastidia, ¿no? Entonces, yo ahí solo te puedo decir el testimonio de la mujer de un amigo mío que estaba, que no puedo decir la central, pero inspectora residente en una central, y estaba en la sala de control en ese momento y le dijeron, hay un componente reactivo que está disparándose, se hacía positivo, negativo, coseno de phi, positivo, negativo, tercero, 0,8, 0,9, desmadrado, estaba saltando unos momentos antes y al final te fue toda la porra. O sea, fue un problema de falta de inercia, indudablemente. Pero vamos, que sí, reconozco que no soy el adecuado para hablar de eso, porque yo de nuclear sí, pero de electricidad no, y de la red eléctrica no es lo mío, no tengo. Además, yo creo que el coste de la energía renovable además es bastante cuestionable porque, no sé, últimamente el precio de la luz lo único que hace es subir y subir y subir. Y supuestamente tenemos más energía renovable que nunca. Y luego además también la energía renovable, bueno, yo creo que mi opinión es que todas las fuentes de energía, pues todas tienen sus pros y sus contras, todos tienen inconvenientes, ¿no? Y o nos vamos a vivir a las cavernas o el precio de tener equipos electrónicos y de tener tecnología, pues es el que necesitamos electricidad, ¿no? De una forma o de otra hay que producirla y ese coste que tenemos que pagar. Lo bueno sería buscar la que tuviera el mejor equilibrio coste-beneficio de todas las posibles y que fuera algo. Y es que cada vez va a hacer falta más, porque Claro, hace años nos vendieron la moto de que ya no había que aumentar el consumo y que incluso el Club de Roma del año 70, que no podía el consumo seguir creciendo y creciendo. Pues ahora resulta que que está pegando un salto muy fuerte con la inteligencia artificial. Habla a la gente de que para entrenar la inteligencia artificial, ¿qué necesitas? Pues mucho cálculo, mucho cálculo, mucho cálculo. Tú le das datos y la inteligencia artificial se pone a elaborar esos datos y procesarlos y probar diferentes algoritmos para al final llegar a la conclusión de cuál es el algoritmo perfecto. Para eso hay que calcular mucho. Eso se necesita, yo creo que se habla de 8 gigavatios, o sea, 8 centrales nucleares para hacer esa función en este momento, con la implantación de la inteligencia artificial en este momento, que se va a seguir disparando. Con lo cual, eso va a aumentar tremendamente. Hay un centro en Estados Unidos con 10 gigavatios de potencia
para inteligencia artificial. Nvidia, esta empresa que hace tarjetas de las vídeos, esas tan monas que tenemos por ahí que cuestan Y tan una caras. pasta, tan caras. Pues estos están también montando un centro de datos para procesar datos con 5 gigavatios de potencia. Con 4 reactores nucleares han contratado a Westinghouse 4 reactores nucleares para alimentar ese centro de cálculo. De estos que nos vendía Bill Gates, de estos pequeñitos que podías montarlos a lo de tu ciudad y abastecer un núcleo X. Estás hablando de los SMR, Small Modular Sí. Reactor. Si necesitas 4.000 megavatios, no son precisamente small, son large. O sea que Vale, no, vale, vale. la idea de los SMR es, es muy amplia, puede ser en muchas condiciones, porque un SMR puede llegar hasta 300 megavatios y todavía se considera SMR, ¿no? Mm, Yo es que es un tema muy nuevo, todavía no hay realidades apenas, hay pocos reactores que estén ya contratados o en construcción. Con ese tema tiene muchísimas posibilidades, pero yo quisiera centrarme en cosas muy concretas. Yo, por ejemplo, lo que estoy proponiendo a los colegas cuando tenemos reuniones de este tema es, pues, ¿por qué no ponemos un pequeño reactor que nos quepa en un contenedor de estos que van en los camiones, ¿no? En los barcos? Ponemos ahí un pequeño reactor y nos lo llevamos a la Antártida y alimentamos la estación científica que tenemos en la Antártida. En lugar de llevar un petrolero con un montón de gasoil para que aquello funcione y aquella gente pueda estar trabajando y no se hiele de frío, llevamos un pequeño reactor en un contenedor y está ahí funcionando años y años y dándoles calor y electricidad. Eso para mí es el SMR. Ahí lo veo claro. Si queremos tener una estación en la Luna, por supuesto que necesitamos un reactor nuclear. Eso es clarísimo. Todos los sitios aislados y demás necesitan ese tipo de reactor pequeño. Los militares lo tienen clarísimo, situaciones de emergencia, hay reactores que están dentro de barcos, los rusos tienen reactores dentro de un barco que lo aparcas en un puerto y suministra electricidad a la ciudad en caso de una catástrofe de que te quedes sin electricidad local, ¿no? Eso es lo que yo veo como SMR, pero digamos, hay tantas posibilidades que Y supongo que grandes áreas de África, ¿no? Que están necesitados de energía para claro, progresar, por lo menos. claro, lo que pasa, yo ahí soy un poco filosóficamente contrario. Es decir, si les llevas a África, a una zona poco desarrollada, África hay de todo, está Sudáfrica, que está muy avanzado, pero si le llevas a una zona rural donde no hay industria, no hay tecnología, no hay nada, y les llevas una máquina tan avanzada para producir electricidad, ¿qué les aportas a esa gente? Le das la electricidad, que es importante. Pero, hombre, si le dejas unos paneles solares que los enchufen allí a sus cargadores de móvil y para ver la tele, pues más que contentos, ¿no? Llevar ahí un reactor nuclear como que es aquello muy complejo para ellos, nunca lo van a poder producir ellos, no lo van a poder manejar ellos, siempre va a tener que ser alguien de fuera que se lo traiga. Yo creo que creas como demasiada dependencia, ¿no? No, yo ahí tengo problema filosófico con ese tema. No nuclear, sino filosófico. Además, la energía renovable, ¿no? Yo creo que tiene otro tipo de costes del que tampoco se suele hablar habitualmente. Por ejemplo, pues la energía eólica, para montar los molinos de viento, pues hay que destruir literalmente las montañas, los montes, la fauna, la flora y todo, para hacer las pistas, poder subir los camiones que no son pequeños y arriba pues dejar ya pues todas las instalaciones montadas, ¿no? O para las placas solares. La producción también consume muchísima electricidad, incluso puede consumir más de la propia que va a dar la propia placa en toda su vida útil, ¿no? Sí, porque la eficiencia a veces es solo del 30% y otra energía. Claro. Y con el tiempo se va degradando y además hay que cambiarlas. No es una placa solar que vale para toda la vida, sino que se va degradando, va perdiendo la facultad de generar electricidad. Que todas estas energías renovables, que muchas veces se piensa que son súper verdes y súper ecológicas, no lo son tanto. Y la energía nuclear, precisamente, pues es mucho más verde y mucho más limpia que todas estas. ¿Sería posible dimensionar, por ejemplo, un país para que todo fuera con energía nuclear?
Sí, eso es posible, claro, porque ahora ya, digamos, antes se decía que tenían que funcionar en base siempre al 100%, pero ahora como nos hemos visto obligados por la competencia de las renovables con precios variables y demás, pues ahora las centrales nucleares están operando a potencia variable y se ajustan a la demanda y eso se puede hacer. Es perfectamente posible, pero vamos, que ya es un tema de coste. No vamos a poder competir con un molinillo que está con el viento y que, bueno, pues sí, es muy grande, a algunos les parece muy feo y mata pájaros. A mí como ingeniero me encanta ponerme debajo de un bicho de esos de 100 metros de altura y ver que el ala me pase a 20 metros y haga tum, tum, tum. Me impresiona, me encanta, lo siento. Eso me apasiona, no puedo decir nada contra eso. Y nunca va a ser, y eso siempre va a ser más barato, porque estamos con el viento y subes, y están a tal altura que el viento es importante y aunque solo funcionen 2.000 horas al año en lugar de 8.000 como funciona una central nuclear, pues hombre, va a salir más barato. Y luego si vas a la eólica marina, que puedes poner ya bichos todavía más grandes y que nadie le va a molestar si hay pájaros o queda feo porque no los va a ver porque están en medio del mar, pues todavía más posible, ¿no? Entonces eso es difícil competir. Entonces decirle a un país, tú solo energía nuclear, la inversión va a ser excesiva. Eh, En principio no hay voluntad de montar más centrales, al contrario, ¿no? Quieren cerrarlas, aquí en sí, España por lo menos. bueno, en España, solo en España, Sí, solo sí, en sí. España. En Turquía están construyendo 4 reactores, Egipto está construyendo 4 reactores, Bangladesh está construyendo 4 reactores, Emiratos Árabes tiene ya 4 reactores funcionando, o sea, solo en España, digámoslo así de claro. Los antinucleares en Europa somos muy poquitos, los países antinucleares, ¿no? Alemania, Austria y nosotros ahora, yo creo. Ni siquiera Holanda, ni siquiera otros países que antes eran tan antinucleares. Pero, pero bueno, que es cosa de política y luego se cambia y ya está. Yo no me preocuparía demasiado por eso. Eso ya es público, que ya la Iberdrola ya ha dicho públicamente que ya están acordando para alargar la vida de Almaraz, para no cerrarla en 2027. O sea que eso va viento en popa, yo creo. ¿Y la alternativa de la energía geotérmica? Yo creo que eso en España, poca cosa. ¿Eh? Yo creo Pero que en eso es general, desde un punto de vista técnico, ¿qué tal como alternativa? bien, pero siempre tienes calor. A ver, el calor hay que convertirlo en el ciclo de Carnot, hay que convertirlo en electricidad y quiere decir que de tres unidades de calor que sacas, solo una se convierte en electricidad, las otras en contaminación térmica de alguna manera, que no será grave, será fácil de resolver, ¿no? Pero siempre es más torpe. En cambio, pues la fotovoltaica, dices, produce poco. Sí, produce poco, un 20% del sol que recibe, pero es que el sol es gratis y lo que sale directamente es energía utilizable, es electricidad utilizable, con lo cual, claro, es difícil de negar su atractivo, ¿no? Otra cosa es cómo se fabriquen, claro. O sea, si se fabrican en China consumiendo carbón, ahí mal andamos, mal andamos. Y por algo, digamos, ahora la mitad del CO2 que se libera en el mundo se produce en China, ¿no? Porque toda esa industria es a base de carbón. Hay centrales nucleares, se han construido muchas, pero sigue siendo el 5% de la electricidad de China es nuclear, el resto es carbón. Con lo cual, pues claro, dices, paneles, qué ecológico, qué bonito, qué tal. Sí, pero si se han producido con carbón, de ecológico nada. El carbón se ha liberado en China y el CO2 ya se ha liberado en China y ya no se repartirá por la atmósfera mundial y creará efecto invernadero. ¿Y la alternativa de la fusión, qué tal está? ¿Cómo la ves? Y los toretes y todo esto. Los toroides, los toroides. Toretes, toretes. A ver, eso es muy complejo. A ver, si ahí es importante haber aclarado al principio que yo soy ingeniero. Entonces, el ingeniero se encarga de que las cosas funcionen. Los otros se encargan de decir, esto es muy interesante, esto es muy bonito, aquí se podría hacer. Pero el ingeniero es el responsable de que la cosa funcione, de la tecnología, no de la ciencia, digamos, ¿no? Y claro, la tecnología de la fusión es tan compleja, tan compleja. O sea, la combinación que tienes en el reactor ITER
el cual el mundo mundial estamos entre todos invirtiendo 20.000 millones de euros para un reactor experimental, ¿no? Experimental nada más, no va a producir nada de electricidad ni nada parecido, es puramente un reactor experimental que ya tenía que estar ya con el primer plasma y todavía le cuesta. Es tan complejo, es tan complejo. O sea, tú necesitas 8, 10, 12 Teslas, que es, pues eso, 1000 veces más que el campo magnético que tú puedas crear en tu casa con un electroimán, ¿no? Y necesitas allí corrientes de 15 millones de amperios, ¿no? Y necesitas mantener el plasma funcionando a millones de grados centígrados cuando los conductos eléctricos están alrededor y que producen ese campo magnético tienen que estar a 0 grados Kelvin, en cero absoluto. Allí se liberan una cantidad enorme de neutrones y no es como el reactor nuclear que tienes una cosa sólida que es el combustible, el agua, la vasija para parar esos neutrones. Allí no, allí es plasma, es transparente. Entonces esos neutrones salen como locos y te irradian todo. La cantidad de trabajos, yo personalmente he hecho de blindaje para fusión, para el ITER, es tremenda porque es que los neutrones esos llegan a todas partes y las dosis son importantes y tienes que establecer zonas cerradas que la gente no puede entrar. O sea, a nivel de radiación es mucho peor que una central nuclear. Pero vamos, que es muy bonito, ¿eh? O sea, tecnológicamente es precioso, es un reto, es maravilloso. Yo creo que ese es el mayor interés. Para mí el mayor interés de la fusión no es producir electricidad, porque cuando eso al final funcione, digamos, si es en el 2070, también como el almacén geológico profundo en España, pues para el 2070 todo. Cuando eso funcione, la electricidad la vamos a producir pues en las ventanas de nuestras casas, porque vamos a tener cristales transparentes, igual de transparentes, pero que produzcan electricidad con la luz de solar, con lo cual la electricidad va a estar tirada de precio, es que no la vamos a comprar, la vamos a producir en casa con nuestros paneles en el tejado. En Norteamérica ya existe, ¿no? Ese tipo de tecnología. De hecho, ya hay construcciones. Sí, sí. Claro. Otra cosa es que sea rentable, que se estandarice, que haya producciones masivas para que el precio baje y demás. Pero existir existe. Y vamos a tener nuestro propio coche con sus ventanas y su parte superior va a ser capaz de producir electricidad para que nuestro coche funcione. Entonces, pretender que la energía de fusión sea la energía de suministro del futuro es un poco absurdo. A mí me parece muy interesante como reto tecnológico para producir una energía muy concentrada en un determinado punto de muchos gigavatios con una instalación relativamente pequeña, que sé, para aplicaciones muy especiales, para investigación científica, para el desarrollo tecnológico que estamos haciendo con el ITER es fundamental porque estamos en todos los frentes leading edge tecnológicos por todas partes, ¿no? En el tema del magnetismo, en el tema de ahora crío, estamos con los superconductores, estamos consiguiendo superconductores que funcionen, que son aquellos cables en los cuales no se produce calor al circular la electricidad por ellos, ¿no? Para aclararlo. Lo estamos consiguiendo no ya a 5 grados Kelvin, que es lo normal, sino estamos consiguiendo ya la temperatura del nitrógeno líquido a 80 grados Kelvin, con lo cual 80 grados bajo cero centígrados, con lo cual lo podríamos refrigerar con nitrógeno líquido, que es mucho más barato que el helio líquido que hay que utilizar en el ITER para refrigerar esos cables superconductores, ¿no? Entonces, el avance tecnológico es fundamental, pero producir electricidad con eso, no lo veo. Otra posible ventaja, ¿no? Quizás de la nuclear es que funciona pues a las 24 horas, ¿no? 24/7. Que la energía eólica, la energía solar y demás necesitan baterías y también pues esto tiene su complejidad, su degradación, contaminan mucho. A ver, con batería se podría compensar y eso está previsto y siempre se ha dicho, eso se puede hacer, pero claro, es que necesitas para tener 1000 megavatios de solar y poder almacenarlo, necesitas otros 1000 megavatios de almacenamiento y eso cuesta mucho dinero. Yo creo que en España solo tenemos hasta ahora, para todo el almacenamiento, solo tenemos 200 megavatios de capacidad de almacenamiento, cuando fotovoltaica tenemos 14.000 de ese orden, no me sé el número exacto.
hay que montar todos esos sistemas de almacenamiento de potencia y no los tenemos en España. Si los tuviéramos, lo del apagón no habría sucedido porque ese sistema de almacenamiento habría compensado, rápidamente habría respondido y habría dado los megavatios que hacían falta cuando falló esa solar fotovoltaica enorme de Andalucía, ¿no? Pero como no se tenía, pues no se tenía y ya está. Pero ¿qué acumuladores hay para que sean eficientes y no contaminen en su fabricación y luego después de su vida útil, para almacenar energía? Yo leí que estaban intentando almacenarla en la propia tierra, pero todo es teórico. Yo no sé hasta qué No, punto. bueno, a base de baterías de níquel y Sí, pero se eso. puede hacer ese tipo de cosas. Todavía que se me digas, eso es muy contaminante generarlas. Bueno, eso es otro tema y habría mucho que hablar del consumo de tierras raras y de los recursos disponibles y demás. Pero tecnológicamente existe la solución, o sea, existen las baterías, pero cuesta tanto como la planta de producción. Entonces, claro, tienes que pagar el doble, una para producir y otra para almacenar. Ujú. Entonces, ya no sé la economía de eso. Pero existe, tecnológicamente existe la solución. ¿Y el futuro? ¿Cómo ves el futuro? En general de la energía y en concreto de la energía nuclear. Uf, a ver, el futuro de la energía en general, pues que la energía será bastante barata y será bastante abundante. Yo no veo un gran problema en eso. O sea, la situación que teníamos en el año 73 y el 79, cuando el precio del petróleo se disparó y no tenemos suficiente, claro, nos pilló de sorpresa. Se había desarrollado la industria en el mundo con un petróleo a cuánto era, $3 el barril y cosas de esas, y se multiplicó por 4 en poco tiempo y luego otra vez por 2 o por 4 en el 79. Aquello fue catastrófico, pero ahora no es esa la situación. Yo creo que ahora lo podemos ver todos, podemos ir al supermercado y comprar un panel fotovoltaico, ¿no? Y está bastante, la verdad es que bastante barato. Entonces, yo no veo que la energía vaya a ser un problema a largo plazo para el consumo general. Otra cosa es los lugares aislados, los lugares difíciles. Si tú quieres tener una casa en el campo y no quieres pagar que te traigan una línea eléctrica hasta tu casa porque cuesta muchísimo dinero y demás, pues ahí ya te buscas otras soluciones, ¿no? O para estos centros de datos que necesitan la potencia allí cerca y al lado y además que no ocupe mucho porque van a estar en el medio de la ciudad, con lo cual pues tiene que ser un reactor nuclear y demás. Para esas necesidades especiales, sí. Y en cuanto a la energía nuclear, pues yo creo que tiene muchas posibilidades. Se va a seguir desarrollando a nivel general para producir electricidad en el resto del mundo, no tanto en Europa, que ahí en Europa se mantendrá, no creo que se expanda mucho. Francia está ahora construyendo 6 reactores, los países del este van a seguir construyendo, pero no va a dispararse, no va a ser mucho. Pero como os decía, el resto del mundo sigue avanzando y sigue creciendo. China está construyendo muchos, Corea ha construido ya muchos, tiene un 30% ya de electricidad nuclear, y países subdesarrollados o en desarrollo pues ya están ellos también construyendo reactores nucleares. No lo construyen ellos, se lo construye en Rusia, pero están teniendo reactores nucleares, ¿no? Y luego esas posibilidades de los SMR para aplicaciones múltiples, pues no sé, me preguntabais si en una furgoneta puede ir, una furgoneta no, pero en un camión sí, en un camión tú puedes poner un pequeño reactor nuclear y eso te lo puedes llevar a cualquier sitio. Y la ventaja, a nivel de escala, pierdes factor de escala, entonces el kilovatio hora saldría más caro porque es una instalación para producir para una potencia solo de 1 megavatio o de 2 megavatios, pero tiene la gran ventaja de que esos equipos se van a fabricar en serie. Y entonces ese enorme coste de una vasija de presión de 6 metros de altura con unas paredes de 15 centímetros de acero, ese coste tan brutal no lo vas a tener porque van a ser equipos mucho más sencillos y que se van a producir por miles, con lo cual va a salir mucho más barato. Entonces la inversión va a ser más rentable y va a merecer la pena. Pero ahí hay todo un mundo de posibilidades. Yo no me atrevo ahora a decir por dónde va a ir. ¿Algún punto que nos hayamos dejado o alguna cosa No, me habríais, que se me te habríais ocurra? ¿Cómo, preguntado cómo lo ves? el tema del abastecimiento de electricidad en el mundo, y ya no quería dar yo muchas cifras, pero vamos, a nivel mundial estamos en el 9% de la electricidad es nuclear. A nivel de Europa estamos en el 22% y en España estamos en el 20%.
en el 20% desde hace muchos años. Es muy curioso. Las centrales nucleares han seguido funcionando siempre con su potencia, 7 reactores con unos 7.000 megavatios. Y hace, no sé, como 10-15 años producían el 20% del consumo y ahora siguen. Yo en el año 84, cuando arrancaron todas las centrales nucleares de nueva generación, 84-85, teníamos un 33% de la electricidad era nuclear. Y dice, pues después de la cantidad de potencia que es fotovoltaica que se ha instalado, teníamos entonces en España 40 y tantos mil megavatios de potencia, ahora tenemos 124.000. A pesar de eso, lo nuclear sigue produciendo el 20% de la energía, o sea que es muy eficiente, muy capaz. Porque funciona 8.000 horas al año, funciona casi todo el tiempo del año, ¿no? Mientras que las otras funcionan 1.000 horas, 2.000 horas, entonces no son tan productivas. Pues muy bien, vamos a repasar de todo lo que hemos hablado y voy a comenzar yo. Bueno, hemos conocido que la radioactividad es una cosa que no está sujeta exclusivamente a las centrales nucleares, que puede producirse pues simplemente por el sitio donde vivamos, ¿no? El gas radón, hemos dicho también que, bueno, que cómo se puede controlar y quién lo hace. Y luego hemos conocido cómo es una central nuclear y cómo esta funciona básicamente. Hemos visto cómo se produce, que es relativamente fácil conseguir uranio, y luego que los residuos que suelen ser el plutonio, que bueno, en cantidad no es excesivo, incluso además pues también se pueden reutilizar y se puede reciclar para generar más energía. Hemos visto que realmente la eficacia de una central nuclear es mucha y la siniestralidad es poca. Y hemos hablado de los pocos accidentes que ha habido en el mundo y bueno, y de realmente cómo se reparte, ¿no?, este uso de energía nuclear en los distintos países del mundo, donde tiene mucho que ver esa implicación ideológico-política para que prospere más o menos este tipo de energía. Tiene mala fama, probablemente algo inmerecida, ¿no? Porque aquí hemos estado repasando sus pros y sus contras y hemos visto que desde un punto de vista técnico y científico pues son más las ventajas que los pequeños inconvenientes que tenga, y que siempre y cuando el ser humano utilice y aplique unas medidas de seguridad adecuadas, pues que no tiene excesivos riesgos. Muy bien, ha sido muy gráfico y muy ilustrativo el ejemplo que nos ha dado Pedro para decir cuánto una central, por ejemplo, térmica en cuanto a carbono, ¿no? puede generar residuos en una cantidad ingente y el poco espacio que ocupan los residuos de una central nuclear. Y poco más. Muchas gracias, Pedro. Creo que ha estado fenomenal. Si quieres añadir alguna cosa más. A mí sí me gustaría decir que mi sueño en el mundo de la parte de los residuos, ¿no?, es que realmente si somos capaces, invertimos en el proceso de reprocesamiento y separación isotópica, es decir, que después de separar el uranio y el plutonio, utilizarlo como combustible, separar el neptunio, el americio, que son ya los hijos mayores, ¿no?, de todo el proceso de fisión, pues si podemos separarlos y radiarlos en los reactores, podemos irlos fisionando y hacer todavía menos residuos de larga vida, que los residuos sean solamente pues el lantano, el cesio que se produce en la fisión, y que los de larga vida, que son los actínidos, que son los que van más allá del uranio y del plutonio, pues sean tan pequeña cantidad que no necesitemos meterlos bajo tierra en un almacén geológico profundo que ningún pueblo de España quiere, sino que lo tengamos en un museo, porque va a ser un metro cúbico y lo podemos tener en un museo. Pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que ha sido un placer escucharte y lo bien que lo has explicado, y a mí me han quedado muchas cosas claras que no tenía, con lo cual, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer para mí. Muchas gracias, ha sido muy ameno, muy divulgativo y encantados. Muchas gracias. Nuestros medios de contacto, Ricardo, y vamos terminando. Muy bien, nuestra dirección de correo electrónico es gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp para mensajes de texto o de audio en el +34 para fuera de España 644 640 792.
Muy bien, os agradecemos que hayáis llegado hasta aquí, como siempre. Ya sabéis que podéis escribirnos, criticarnos, proponernos temas, alabarnos y lo que queráis. Así que nada, gracias por seguir aquí y os emplazamos a un nuevo episodio. Hasta ahora. Adiós. Atención. Ha llegado ese momento del año. Es en el que el wifi se va. Los aparatos se estropean y el espíritu navideño nos mantiene conectados. Este año trajo ya gafas que flipas y algún aparato con avería, pero seguimos aquí con humor y datos. Gafotas, cegatos y sus aparatos, tu podcast. 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 Siempre activado. Incluso si tu Bluetooth no se ha emparejado. Gracias por estar al otro lado. Que Venditis traiga accesibilidad, Autonomía y que dure más de 3 horas la batería. Seguiremos conectados con humor, con tecnología y siempre con vuestra compañía. La tecnología cambia, Pero la forma de contártela sigue siendo muy, pero que muy gafotas. Nos escuchamos en 2026. ¡Feliz Navidad!